Dele. De verdad, es ver la multitud de gente que quiere a Madre Rosa. Alumnos del Instituto de San Antonio Huista, profesorado católico, aprecian a Madre Rosa. Ponete recto vos, ponete recto. Es en esta forma. Madre Rosa ha hecho acto de presencia aquí en su pueblo, que también es San Antonio Huista. Madre Rosa, como estamos escuchando hace un rato, bajó vivita de aquí, pero ahorita desgraciadamente la traemos ya muerta. La gente de San Antonio Huista, como un acto que en realidad, un reconocimiento lo que ha sido Madre Rosa. En realidad es una locura de la gente. Madre Rosa pensamos de que va a tardar tal vez una hora o media hora, no sabemos exactamente la hora, pero en realidad San Antonio Huista hacemos también totalmente el área de los huistas. Ha hecho como acto de solidaridad, como una forma de ver la forma, las cosas, el sufrimiento, la vida de esos pueblos, podemos decir, muy olvidados del país. Madre Rosa dejó 30 años su vida aquí en este terruño, pero pensamos de que sea Madre Rosa conquistó y hizo algo por su gente, que es la humanidad también, aunque pensamos que somos centroamericanos. Es una señora que es americana, pero pensamos de que ella hizo algo por la humanidad. Estuvimos entregó su vida por la gente, salvando muchas vidas. Ahí vemos Ahí Tomás, cuando vayas. ¿Se puede dar vuelta aquí, mire? ¿Ya? En estos momentos, el féretro de Madre Rosa ha abandonado la iglesia parroquial de San Antonio Huista. Podemos observar cómo la gente de San Antonio Huista se ha congregado para rendirle un homenaje póstumo a Madre Rosa. ¡Eso! Ya está. Hay que empujar aquí.
parque. ¿Ya no? ¿Recto? ¿Recto de una vez? ¿Está grabando? Bien. En estos momentos pasamos frente al parque de San Antonio Huista, rumbo al mercado, a donde el pueblo de San Antonio Huista encaminará el cadáver de Madre Rosa. Sí, mire. El sepelio de Madre Rosa viene frente a la municipalidad de San Antonio Huista. Ahí está, ahí viene. Cerca de la madre. Mejor, sí, mejor. Sí, hombre. Caminando. No, ellos me dicen que está bien así adelante, me dijeron. Pero no sabe bien, creo que no. Que No, puede está caminar ahí, ¿ves? Un rato, despacio, bien. Dijo, Sí, está bien. Dale, Manuel. Dicen que está bien. Madre Katy dice que está bien. ¿Está bien así? Toda vez que están en mi tienda. ¿Me vas a avisar cuando empezás a tomar? ¿Ah? A la hora de que él esté... Vos Ahorita estamos viendo el homenaje que rinde el pueblo de San Antonio Huista a nuestra reverenda madre Rosa Cordis, extinta ya. Aquí estamos apreciando, ya llegando el ataúd con Madre Rosa cerca del mercado municipal de San Antonio Huista. Aquí estamos viendo cómo la gente la aprecia, la quiere, por todos los favores, por todo lo bueno que Madre Rosa vino a hacer en estos lugares de los Huistas. Madre Rosa fue una mujer que aceptó y dijo sí a Cristo. Aceptó y dijo sí, y se vino a servir a sus hermanos desvalidos, como esta región de los Huistas. Somos parte de Guatemala, pero en aquel entonces abandonados, sin carretera, sin medicina, sin un puesto de salud. Así que Madre Rosa escogió estos lugares para trabajar en su misión como misionera de la Orden Mérinol de los Estados Unidos. Madre Rosa no tuvo discriminación de nadie, trató y por igual a todas las personas. Ella no vio clase social, ni condición económica, ni tampoco religiosa. Ella vino a hacer el bien a todas las personas de estos lugares, incluso hasta del Estado mexicano, del Estado de Chiapas. Estamos apreciando pues la despedida que el pueblo de San Antonio Huista le está rindiendo a Madre Rosa. Ella está en camino para Jácal, donde será sepultada el día de mañana. Como dice un dicho, que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Precisamente pues el pueblo de San Antonio, conmovido por este acaecimiento de la muerte de Madre Rosa, le está dando sus agradecimientos, la juventud, ya que Madre Rosa hace más de 30 años que vino a trabajar en esta región de los Huistas. Y desde luego toda la juventud, ella los ayudó, tanto
en el campo de nacimientos, vacunación masiva de los niños, como en aquel entonces se daba mucho las enfermedades como es el sarampión, y vacunó a todos los niños en aquel tiempo. Es la razón de que le debemos la vida a esta mujer que dejó su pueblo, dejó sus padres, sus hermanos, y se vino a vivir en un pueblo inhóspito en aquel tiempo, que no había carretera, no había medios de comunicación, pero ella, con todo su amor, con todo su cariño, con su aceptación a Dios, que ella aceptó ser misionera, así fue que ella vino a vivir en estos pueblos de Jacaltenango, San Antonio, Santana Huista, Nentón, y por todo el departamento de Huehuetenango. Ella preparó enfermeras, preparó ella también promotores de salud en todas las aldeas, razón por la cual pues que a ella le debemos mucho, los de esta región de los huistas. Ahí estamos apreciando que traen el ataúd de Madre Rosa, vienen las señoras con flores, con coronas, para decirle a Madre Rosa, muchas gracias, tanto por el trabajo y como por el ejemplo que ella dejó en estos lugares. ¿Estás filmando? Ahí me avisas cuando filmas para que yo hable. ¿Estás? ¿Me avisas pues? Ya, sí, sí. Estamos apreciando en estos momentos el ataúd de Madre Rosa que se va acercando aquí en el final de la calle del mercado municipal de San Antonio Huista. El pueblo de San Antonio Huista está despidiendo a Madre Rosa con todo cariño, con amor. Estamos presenciando pues que las señoras, señores, niños, jóvenes, señoritas, acompañando a Madre Rosa, y ya para abordarla en el bus de la funeral que la trae desde la ciudad capital con rumbo al pueblo de Jacaltenango. Muchas gracias a toda esta gente que le hace tanto cariño a Madre Rosa, que bien se lo merece, porque fue una mujer que se dedicó al servicio de sus semejantes, no escatimando esfuerzos, ni viendo clases sociales ni religiosas. Ella trabajó como Dios la designó para esta misión, y ella cumplió a cabalidad. Estamos observando ahorita una gran corona que trae las señoras de San Antonio Huista como un homenaje a esta gran servidora de la humanidad. Recuerda que le va a dar cuenta agradecer a San Antonio Huista. Pero eso no se ve mejor. ¿Habla? ¿No? Jacaltenango vivirá agradecido de esta manifestación tan grande de San Antonio Huista. El cariño, el sentimiento de haber perdido a una gran mujer como es Dorothy Erickson o Reverenda Madre Rosa Cordis. Nunca se olvidará. Jacaltenango jamás olvidará esta gran manifestación.
han llegado sinceramente hasta el extremo del pueblo de San Antonio Huizta, a dejar los restos de nuestra inolvidable Madre Rosa. La municipalidad y pueblo en general de Jacaltenango agradece este gesto, este gran gesto de amor, de cariño, de sentimientos para nuestra hija predilecta de Jacaltenango, mujer que supo compartir con todos los municipios las penas, las alegrías. Eso es precisamente lo importante. A nombre de la municipalidad y del pueblo de Jacaltenango, San Antonio Huizta, reciban nuestros más expresivos agradecimientos. Lleva el carro, desde al carro. El micrófono conectarse, lo que ha hablado Antonio ahí en este lugarcito. Toma Es que no se sabe ni... Antonio, conéctalo ahí, conéctalo. Aquí está Ichimeca y triste por todo lo acaecido y da su agradecimiento con unas sencillas flores pero significativos. Tomando. Ya. Esta es la forma en que el pueblo de Jacaltenango está recibiendo a Madre Rosa. Estuvimos viendo hace como 1 hora, 15 minutos, que el pueblo de San Antonio Huizta también mostró aquella simpatía, aquel agradecimiento que tienen hacia esta mujer que entregó su vida para los pueblos de los Huizta. Estamos viendo, el pueblo de Jacaltenango se ha hecho presente. El pueblo, tradicionalmente, el pueblo de Jacaltenango ha sido así. Tradicionalmente el pueblo de Jacaltenango ha sido así. Estamos viendo señoritas, señoras principalmente, las mujeres que siempre han convivido con Madre Rosa. Una mujer que entregó su vida hacia la gente pobre. Una mujer que vivió con la gente, que vivió, sobrevivió, o sea, convivió con la gente en la forma que vive el pueblo. Madre Rosa, como me estaba contando hace un rato, una
una vecina de San Antonio Huista, Madre Rosa, bajó aquí viva. ¿Cómo es que ahora la llevamos en andas? Nos estaba comentando una señora de San Antonio Huista. Pero la vida es así. La vida, todos traemos una vida muy limitada. Todos traemos una vida, un día señalado en que tenemos que irnos de este mundo. Pero esta mujer especialmente ha venido a entregar su vida por la gente. Una mujer que no es descendiente de este país, ha entregado su vida para sanar las heridas de un pueblo muy sufrido como es Jacaltenango. En señal de ese agradecimiento, niños, más que todo, que esta mujer tenía una fecha muy reciente, totalmente, en 15 o 16 de noviembre estaba platicando con Madre Rosa. Su vida, o sea, su preocupación eran los niños de Jacaltenango. Su satisfacción a nivel nacional, ella decía, que tenemos una mortandad de niños muy menor a nivel nacional. Esa satisfacción le cupo a esta señora, que hoy a solicitud de ella, como último deseo de la Madre Rosa, que fuera enterrada, sepultada sus restos en Jacaltenango. Estamos viendo ahorita, desde ayer, cuando se supo la fatal noticia de que Madre Rosa había fallecido, el pueblo totalmente se paralizó totalmente sus actividades. Esta es una entrada del pueblo de Jacaltenango. Ahí es Yishmuk totalmente. El pueblo de Jacaltenango se ha hecho presente. Se ha hecho presente, alumnos, que todos estos, en realidad los niños, niñas que vemos aquí, en otro sentido. El féretro de Madre Rosa no aparece. Los alumnos se han hecho presentes totalmente. Los establecimientos de educación que prevalecen en Jacaltenango se han hecho presentes, paralizaron labores para hacerse presentes. Allá a lo lejos se ve el féretro de la mujer que entregó su vida. Pensamos que algunos de los que la traen lo recibió Madre Rosa hace 28, 29 años. Se ven jóvenes. Del Eterno las riquezas por ti logré disfrutar, y contigo sus finezas mil siglos cantar, y contigo sus finezas mil siglos cantar. Oh María, Madre mía, oh consuelo de mortal. Ahí van los restos de Madre Rosa.
Los restos de Madre Rosa se ven llevados en hombros por su gente. Su última entrada que tiene Jacatenango. ¿Cuántas veces? En los tiempos difíciles de la violencia, Madre Rosa sufrió todo esto. Todo el pueblo se ha hecho presente. Los hijos, como decían hoy por la mañana, que es la madre de los caltecos, es la madre de los huistas, que hoy se nos va totalmente ahorita para sanar las heridas de esta área. ¿Quién sabe?
Mira ahí un parvulito. Hoy. Hay gente también ahí entonces. Sí, pues el nombre de ella va a llevar a la escuela. Sí. Lástima que ya no lo vio, que se estaban platicando ayer. ¿Cómo? El nombre de ella iban a poner y se lo dijo y ya no nos... Pues hace días que casi no está en sí, le hablábamos. Ella respondió otra cosa, sí, que ya no estaba en el sitio también. Ujú. Página 271. 271.
Ya la han costumbre, ¿verdad? Ya pasamos. No, macho. Un todo arrepentido en su La escuela oficial de cálculos tiene preparado un pequeño acto de homenaje a Madre Rosa que se dejamos a ella sus flores. Pueblo de Zacatenango, nosotros, queridos visitantes, estamos aprovechando esta ocasión para informarles que desde el año 1991 se llamó a reunión a los padres de familia de los niños que estaban asistiendo a la escuela. Asistieron a 87 padres de familia. Todos, unidos, dijeron, está bien, pongámoslo en nombre de Madre Rosa. Se hicieron todos los trámites a la Dirección Nacional de Educación en Huehuetenango. Ahora, para esos días de la feria, me hicieron un llamado como directora del establecimiento y era para entregarnos la resolución donde autorizaban el nombre de Madre Rosa para nuestra querida escuela. Así que desde hoy el nombre de ella va a llegar en nuestros corazones. En nombre de ti, Madre Rosa, vamos a trabajar como trabajaste allá en México. Tú le dices salud a los niños y nosotros le vamos a dar educación. En todos los actos que se van a realizar aquí en la escuela, vas a estar presente Madre Rosa. Todos los niños, el personal docente, los ministros de párvulos, las alumnas practicantes que tenemos esta vez, te decimos un hasta pronto. No te decimos aquí, porque te decimos Madre Rosa. Vamos a elevar a Dios nuestra oración confiada, porque este momento es muy especial. En esta escuela de cálculos se va a ir comenzando en el corazón joven, en el corazón tierno.
favor. Quisiera encargar, hay una comisión especial para mandar los 24 personas, ya lo conoce. Por favor, señor Berta Delgado, es la persona que se va a encargar de esto. Primeros que se formaron aquí en el hospital, gracias por el esfuerzo de Madre Rosa. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida, buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida. Vea palabras de fuerza y de fe que me han dado. Mira la certeza que siempre estuviste a mi lado. De los sacerdotes celebrantes de la misa. Atrás viene el monseñor obispo de la diócesis de Huehuetenango. Aquí estamos viendo a todo el pueblo de Jacaltenango asistiendo a la Santa Misa que se celebra en cuerpo presente de Madre Rosa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor que nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía
nos llama a la conversión. Pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre nuestro, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y el gozo de compartir con sus hermanos la felicidad eterna de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina por los siglos de los siglos. Despacio, muy rápido. ¿No? El mío venía calentando también. Sí, ¿verdad? Todos los carros venían. Y ese bule que sacaste abajo de que me estaba fregando. ¿Verdad que sí? Pues prendió fuego de una vez. Pobre madre Rosa, man. Sí, bueno. Que haya hombres para que soporten.
A los que están en el lado izquierdo no están amontonados aquí, por favor. Es así como terminamos todos los seres humanos. Lo que se ve al fondo, esto será la última morada de Madre Rosa. Todo un pueblo se ha aglomerado. Sí, aunque aguantando un poco, haciendo sacrificios. Familias enteras se encuentran aquí ahorita. Se han hecho presentes también delegaciones de Concepción, San Antonio, Santa Ana y Nentón. Entonces se está patentizando totalmente el reconocimiento que le hacen a Madre Rosa. Y su último deseo fue quedarse en Jacaltenango. Son los 12 paisanos que urgentemente, por favor, Pascual Esteban. Aquí lo necesita Tom Miguel Moisés. Restos de Madre Rosa Cordis. Suplicaríamos bastante a los señores albañiles, que ellos son los que en estos momentos hacen bastante bulla. A ver, yo creo que de aquel lado. Madre Rosa, se le va a dar su lugar. La canción que fue preparada especialmente para Madre Rosa también. Tal vez puede ser al principio y al final del programa. Por favor, sí. Al principio del programa podemos cantar la canción y al final. ¿Ya? Repetimos nuevamente, por favor, para que las personas que van a participar estén acá cerca. En primer lugar, representante de la iglesia, el Monseñor y Padre Fermín. Segundo lugar, palabras del alcalde municipal, don Víctor Quiñones. Como tercer punto, palabras del representante del hospital a cargo del doctor Jorge Luis Anglés. Cuarto lugar, don Gregorio Delgado y su señor padre van a dar también su respectivo mensaje. A nombre de las auxiliares de enfermería, doña Carmen Jiménez Díaz, un pequeño poema a cargo de Juan Guillermo Domingo. A nombre de la mujer zacalteca también quiere despedir a Madre Rosa. Su representante es doña Reina Montejo de Vidal. El canto, especialmente para Madre Rosa, también será al principio y al final de nuestro programa. Por favor, desalojar la calle a la entrada a la capilla de Madre Rosa Cordis. Por favor, a todos los compañeros.
Si hay que bajar allá, es que aquí no nos van a estorbar ustedes, porque nosotros vamos a regar allí. ¿Se puede meterse? ¿Dónde pueden regar allí? ¿Se puede meterse allá? En estos momentos se ve el féretro de Madre Rosa ingresando en la puerta principal del cementerio. Su última morada, como ella lo eligió. A los religiosos pueden pasar aquí enfrente de la capilla, por favor. A los reverendos. Vaya a colocar ahí en la fila ahí. Bueno. Ahí está bien, ahí está. Hermanos todos, tenemos preparado un pequeño programa para darle la despedida a Madre Rosa. Es un momento, tal vez el momento más triste para todos. Despedir el... Como párroco de Jacaltenango, quiero agradecer a todos ustedes su presencia, también la presencia de los pueblos cercanos, de nuestros hermanos de distintos lugares, de la capital, también de otros países. En este momento que todos sentimos en nuestro corazón la separación física de Madre Rosa, ella estará siempre aquí con nosotros, aquí con ustedes, con todos los de Huehuetenango. Permanecerá aquí y será la persona que inspirará siempre estos valores del Evangelio que todos los hombres y mujeres del mundo estamos llamados a vivir. Solo quiero agradecerles su presencia a todos, porque eso fortalece nuestra vida al servicio de nuestros hermanos. Y de hoy en adelante, en vez de vivir tristes, llorando, vamos a seguir trabajando, iluminar justicia de unidad todos nosotros. Este lugar será de hoy en adelante muy especial para todos. Será la por estar aquí con nosotros, por su presencia. Parece que Padre Fit, para la comunidad Merinol, para la diócesis de Huehuetenango, es un momento, un día de bastante dolor. Los hermanos y las hermanas de San Antonio Huista me pidieron que dijera algunas palabras
agradeciendo a Dios el don, el regalo que nos dio en Madre Rosa. La donación hacia estos pueblos y particularmente el servicio que ella prestó, que ella dio con tanto amor a San Antonio Huista. Las familias que recibimos mucho de ella la recordaremos siempre, la tendremos siempre en nuestro corazón, especialmente la familia de nosotros, la familia Martínez. Algunos de ustedes, la mayoría de ustedes conocen el caso aquel de la niña que tenía roto el pie solamente colgando de un pellejo. No contaba con los instrumentos para hacer una operación, ella le salvó ese pie a María Angélica. Nuestra familia está muy agradecida con Madre Rosa, nosotros los que recibimos también de su mano la salud, pues lo estamos. Y pedimos a Dios que ella goce de esa eterna felicidad, pero que también esto a todos nosotros, los huistas, nos Caltenango, vamos a agradecer que en paz descanse al padre Dionisio Kraus, que nos guió, y Madre Rosa para hacer el hospital, que vinieron como practicantes en medicina. Recordamos a Madre Cecilia, que está aquí también, que tuvo a su cargo todas las comadronas. Si yo estoy olvidando alguno de los programas que la Madre, a través del hospital como institución entre nosotros, lo inició, es importante tenerlo en cuenta. Ahora, hermanos jacaltecos, damos la semilla, y ahora toca a nosotros ver si ella va a florecer entre nosotros como florece el maíz o cualquier siembra. De aquí en adelante nos toca a nosotros. Es nuestro trabajo ver que ella viva así como vive el maíz por miles de años. Es con el trabajo de cada uno de nosotros. No esperemos que nadie nos empuje. Ya Monseñor dice que va a seguir el hospital. ¿Qué decimos nosotros, los jacaltecos? Invitamos a todos los doctores, todos los que han estado aquí, a iniciar su patronato, y al pueblo que no espere que nadie lo empuje. Nos toca a nosotros iniciar el Rosa Cheos Cosholius, Moniliash, Colín Patinan, y Chentiosh Teyet, Chentiosh Tziaman el alma y Cocoshol. Como siguiente punto tenemos las palabras del alcalde municipal, don Víctor Quiñones. Estimable concurrencia, para venir a dejar a la mujer santa que le debemos tanto nosotros los jacaltecos, tanto nosotros los huistecos, Huehuetenango, e inclusive a nivel de personalidades de diferentes lugares de la capital, porque ellos convivieron con Madre Rosa, vinieron a aprender bastante de la benevolencia de esta santa mujer. Pero hay algo muy importante. Lo importante es que en el año 40 vinieron y buscaron los misioneros de Merignol este lugar de Huehuetenango. Ellos trajeron la semilla, y dentro de ellos, porque no les voy a quitar su mérito, porque todos los de Merignol fueron misioneros, llevaron lo que es el amor, lo que es querer al prójimo hacia las comunidades marginadas, hacia los lugares donde existía la pobreza, donde existía la desnutrición. Llegaron, y dentro de ellos surgió una mujer que dijo: Jacaltenango va a ser mi cuna. Por lo tanto, Madre Rosa vino y dedicó su vida para todos nosotros. Alguien decía: ¿por qué Madre Rosa salvó tantas vidas? Si no hubiera superpoblación. Pero Madre Rosa dice y dijo: voy a aceptar y predicar la palabra de Dios, y
y multiplicaos. Por lo tanto, ella ha hecho lo posible para que todos nosotros, los jacaltecos, todos los pueblos circunvecinos y cuantas personas vinieron al hospital, vinieron a buscar alivio, pero no buscándola como una doctora, sino buscándola como una santa, porque solo con el hecho de verla me sentían sanos, porque yo conviví con ella antes de ser alcalde. Durante 25 años se nos fue, pues su ausencia será eterna a todos los del lugar. Pidamos a Dios del cielo su descanso celestial. Hoy que vuelves al triste lugar, tu jacal triste y con dolor, que Dios te tenga en su reino, madre de bondad. Todos te quisimos por tu inmensa bondad, porque todo jacalteco la vida deben a ti. Virgencita Candelaria, pedimos tu bendición, que encomiendes, Madre Rosa, al divino Creador. Hoy que vuelves al triste... Por favor, queremos... Solo bañiles. Estimado pueblo de Jacaltenango, en que nos encontramos congregados acá en el Campo Santo, estamos reunidos para sepultar el cuerpo de Madre Rosa, distinguida personalidad que supo ganarse el cariño de todos los jacaltecos, de toda la región de los Huistam. Así es, estimados paisanos, visitantes, todos los acá reunidos, nos encontramos para depositar el cuerpo de Madre Rosa en este lugar del Campo Santo. Pero tomaremos el ejemplo de Madre Rosa, una mujer que supo ganarse el cariño de todo el pueblo de Jacaltenango, de toda la región de los Huistam. En estos momentos estamos sepultando el cuerpo de Madre Rosa. Agradecimientos sinceros a todas las personas que están congregadas en estos momentos por esos arreglos florales que se tienen. Agradecemos a todo el pueblo de Jacaltenango, a los señores músicos de la pequeña tropa. Estamos agradeciéndoles. Que Dios los bendiga a todos, hermanos de la región de los Huistam, hermanos de la congregación Merinol, todos los sacerdotes congregados en estos momentos para sepultar el cuerpo de Madre Rosa, que durante muchos años dio su vida al servicio de todos los jacaltecos, al servicio de toda la comunidad de esta región. Estamos agradeciendo a todos en estos momentos su participación estrecha para llevar a cabo la recepción, la velación y el sepelio de Madre Rosa. Así es, estimados paisanos, las distintas personalidades que nos visitaron para la recepción, para la velación y el sepelio de Madre Rosa Cordis. Estamos condolidos todos, hermanos jacaltecos, hermanos de la región de los Huistam. Estamos condolidos todos por haber perdido a una gran mujer que durante mucho tiempo, durante más de 30 años, dio su vida al servicio de esta comunidad, siendo ella una mujer extranjera que supo dar todo. Por favor, pueden pasar con toda confianza que hay comida para todos. Que la tendremos siempre presente en nosotros. Jacaltenango, la región de los Huistam,
se encuentra condolido en estos momentos, pero nosotros tomaremos el ejemplo de Madre Rosa. Aquí, en este lugar donde nos encontramos, se encuentran los señores albañiles y vemos al fondo los restos de Madre Rosa. Estamos agradeciendo a todos. Este es el lugar donde Madre Rosa permanecerá por siempre, donde nosotros tomaremos su ejemplo. A Madre Rosa, una mujer que supo ganarse el afecto, el cariño de todos, de todas las personas. Prestó sus observando en estos momentos a toda la comunidad de esta región, a todos los visitantes, a todos los médicos, estamos viéndolos en este momento, a todos los sacerdotes que vinieron a reunirse a la recepción, a la velación y al sepelio de Madre Rosa. Esto lo estamos realizando en estos momentos y tomaremos el ejemplo de nuestra reverenda Madre Rosa Cordis, mujer que supo ganarse el afecto y el cariño de todos. Estamos observando el retiro de las personas, ya que en este momento fue enterrado los restos de Madre Rosa. El cuerpo de Madre Rosa se encuentra en estos momentos ubicado en este lugar y que permanecerá por siempre. Nosotros los zacaltecos, nosotros los de esta región, esta comunidad de los huistas, nos encontramos reunidos en estos momentos para el entierro de Madre Rosa. Estamos agradeciendo especialmente el servicio de todas las personas que de una u otra manera pudieron colaborar para la recepción, para la velación y sepelio de Madre Rosa. A todos en general se les está agradeciendo anticipadamente, se les está agradeciendo los servicios que de una u otra manera prestaron. Gracias, retiro en estos momentos de todas las personas abandonar este campo santo. Estamos observando a todo el pueblo de Jacaltenango, a todos los visitantes, ya abandonar en estos momentos el campo santo. A todos una vez más los agradecimientos sinceros. Que Dios bendiga a todos, que sepamos nosotros tomar y llevar el ejemplo de esta gran mujer que supo entregar su vida incondicional al servicio de todos los habitantes de esta región. También las madres, Madre David, vemos a todas las madres en estos momentos ascender, la Madre Catarina, Madre Katy y otras madres que están en estos momentos, ingresarán al sepulcro de Madre Rosa en este monumento.